Poderles ver esta mañana. Veo algunas caras nuevas y veo otras caras hermosas. No, todas son las caras hermosas, ¿cómo así? Bien. Me alegra de volverles a ver a todos. ¿Alguno de ustedes nos acompaña hoy por primera vez que queremos entregarle un kit de parte de la iglesia? Bienvenido, bienvenidos. Hay aquí unas personas para que traigamos unos kits, Martica, y les presentamos a las personas que hoy nos están acompañando. Así que las personas nuevas les traemos, por favor. Bien, gracias por confiar en el Señor como su proveedor, porque ofrendar es confiar en Dios como nuestro proveedor. Y una vez más lo hacemos porque ya Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Muy bien, Dios nos ha bendecido y por eso podemos darle en esta mañana. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias. Bien. Ok. Mateo capítulo 16, verso 24, nos dice la escritura: entonces Jesús dijo a sus discípulos. La palabra discípulo tiene que ver con los seguidores del Señor. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Toda persona que sigue al Señor lo hace porque está respondiendo a un llamado. Usted y yo fuimos llamados. ¿Sí? ¿Fuimos qué? Llamados. ¿Llamados a qué? A seguir al Señor Jesús. En otro pasaje dice que les dijo, en Marcos 4:19, les dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. ¿Sí? En la función nueva al cual el Señor los estaba llamando. Este llamado no era solamente a los 12 discípulos o apóstoles, sino la verdad es que cada uno de nosotros ha sido llamado a seguir a Jesús. ¿Sí? Fuimos llamados a seguir a Jesús. Ahora, en la mayoría, por no decir en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, seguir a Jesús está acompañado con algún tipo de renuncia. ¿Sí? Con algún tipo de renuncia. Es decir, que cuando alguna persona finalmente decide a Jesús, siempre va a tener que abandonar algo que de alguna manera le impide un estilo de vida, una forma, un pecado, algo que le impida seguir al Señor. En otra porción, ese seguir, ese negarse, Jesús lo mostró como cada uno seguirle tomando su propia cruz. Y la cruz es tipo de renuncia, exactamente tipo de renuncia. En una ocasión un joven con dinero se encontró con Jesús y el joven estaba dispuesto, quería seguirle. Jesús lo invitó a seguirle, pero le motivó o lo desafió mejor. Mire, antes de seguirme, venda lo que tiene y el dinero entréguelo a los necesitados y entonces sí, luego venga y me siga. Tenía que renunciar a todo eso. Difícil, el muchacho dice que se fue triste porque definitivamente su corazón estaba amarrado a las riquezas. Los otros discípulos vieron eso y dijeron: uy, Dios mío, nadie va a poder seguirte, nadie va a poder ser salvo. Y Jesús les aclaró: no, espérese, lo que pasa es que es muy difícil que alguien que tiene su corazón en las riquezas decida abandonarlas por seguirme, porque seguir a Jesús está conectado a renunciar. ¿Sí? ¿Está conectado a qué? A renunciar. ¿Cuántos de ustedes ya siguen a Jesús? Y le aseguro que usted ha tenido que hacer más de una renuncia. Y si no lo ha hecho, entonces hoy va a aprender algo acerca de seguir a Jesús y acerca de lo que es la renuncia. Ahora, quiero decir algo que es bíblico. Seguir a Jesús
es lo mejor que nos puede haber pasado. No, yo pensé que mejor dicho me iban a romper el techo con el grito. Están hoy como el clima, un poco fríos. Les acabo de decir que seguir a Jesús es lo mejor que nos ha pasado. Muy bien. Sí. Y no es una frase que trata de buscar pues el aplauso, la emoción, aunque realmente me gusta que cuando recibimos algo que nos toca el corazón nos emocionamos y decimos amén. Pero sí, es lo mejor que puede sucedernos. Así que la Biblia nos habla de seguir a Jesús, ¿sí? Mire, en una ocasión Pedro le pregunta al Señor, ¿hay alguna recompensa de hacer esa renuncia, de dejarlo todo por seguirte? En Marcos capítulo 10, verso 28 dice, entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿sí? Ahora, esta no era una exageración del apóstol Pedro, ni era que se estaba creyendo mucho. En verdad ellos habían dejado sus trabajos, habían dejado, hasta Pedro casi que se le olvida que tiene esposa. ¿Sabían que Pedro era el único de los 12 casados? Porque para que alguien que tenga suegra tiene que haber sido casado, ¿verdad? Bueno, algunos hoy se atreven a tener suegra sin casar. Bueno, hablamos de eso en otra ocasión. Sí. Pero de todos los 12, el único casado era el apóstol Pedro, el mayorcito. Y recuerde que él llegó a ser el líder, a él se le entregaron las llaves, ¿sí? Después explicamos un poco respecto a eso. Pero vamos a meternos un poquitico con Pedro. Pedro estaba diciendo, Señor, nosotros lo hicimos. Abandonamos trabajo, familia, de todo. Y estilo de vida, comodidades. ¿Qué tendremos como resultado? La respuesta de Jesús fue contundente y Jesús en esta frase le dijo lo que significaba la recompensa. Marcos 10, 29 al 30 dice, respondiendo Jesús, con certeza os digo que no hay nadie, esto es súper, que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100, ¿cómo? 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, aunque todo ello con persecuciones y en el tiempo venidero la vida eterna. Jesús habló de una recompensa doble. Una recompensa terrenal y una recompensa ¿qué? Eterna, eterna. Ahora, de las dos, definitivamente la mejor va a ser ¿qué? La eterna, porque ¿de qué le aprovecha al hombre ganarlo todo, tener casas, hermanos, vacas, bueyes, pulgas, no pulgas, de todo, y perder su alma? ¿Cierto que no? Pero Pedro recibió una respuesta hermosa de parte del Señor. Pedro, hacer renuncia y seguirme, dice, le aseguro que no hay nadie, cualquiera que lo haga por causa mía o del evangelio, va a tener recompensa terrenal y recompensa ¿qué? Eterna o celestial, ¿sí? Yo estoy disfrutando de recompensa terrenal por seguir a Jesús, pero mi mirada está puesta en la eternidad. Tengo los pies en la tierra, pero mi corazón está en la eternidad y mis ojos en la eternidad. Y espero que usted tenga esa misma claridad, ¿sí? Y enfoque de esas dos cosas. Entonces, interesante. Pedro entonces estuvo tranquilo de seguirlo, de seguirlo. ¿Se quedó usted sin amigos? Mire alrededor, voltéese, venga los domingos y uy, ve aquí cuánta familia tenía y no sabía que ayer nos reunimos en la iglesia central de las 6 iglesias que estoy dirigiendo. 600 líderes más o menos, no es toda, 600 líderes más o menos. Tuvimos una tarde preciosa de ministración. Somos una familia grande, apenas de 6 iglesias, pero la iglesia, no solo la misión Cruzada Cristiana, porque no es la única misión, 450 iglesias, tenemos iglesias en España, en otros lugares, bendito sea el Señor. Así que estamos hablando de seguir a Jesús. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿cómo yo estoy siguiendo a Jesús? ¿Cuál es la pregunta que tiene que hacerse? ¿Cómo yo estoy siguiendo a Jesús? ¿Sí? Y cuando hablamos de cómo,
Usted dirá, bueno, y luego no hay sino una manera o varias maneras. Bueno, el apóstol Pedro, que hace un momento le pregunta al Señor, Señor, nosotros lo hemos renunciado a todo. Él vive una doble experiencia. Y quiero presentarles las dos experiencias que vive el apóstol Pedro, de lo que fue para él vivir o seguir a Jesús de lejos y lo que fue para él seguir a Jesús de cerca. ¿Escucharon, hermanos? Porque pueden haber esas dos formas de seguir a Jesús. Seguir a Jesús ¿cómo? De lejos, o seguir a Jesús de cerca. Bien, vamos al texto de la escritura. Lucas capítulo 22, versos 54 al 62. Espero que todos, sea digital, en el celular, todos tengan contacto con la palabra del Señor. Y si usted es nuevo y por alguna razón no trajo, no tiene su Biblia, no se preocupe, pídale a Dios que le provea una. No, los servidores, si ven alguna mano levantada, es para que usted le traiga una Biblia y se la preste, pero la regresa, por favor. Ok, si alguno necesita. Bien, 54 dice, mire esto, estoy leyendo en Lucas 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y el 54 dice, y Pedro le seguía, ¿cómo? De lejos. Pedro le seguía. Está diciendo cuando Jesús vinieron y lo atraparon, y los discípulos pues llenos de miedo de qué les podía pasar, como decimos hoy en día, paticas, ¿para qué las tengo? Todos salieron corriendo. Unos días antes, Pedro había dicho algo. ¿Qué le había dicho Pedro al Señor Jesús? Señor, con su merced, a las que sea hasta la muerte, lo pueden abandonar estos otros discípulos que son así flojitos y no son así como yo. Y Pedro dijo, yo no, yo soy, les voy a mostrar. Y pasa por esta experiencia. Prendiéndole, él le sigue de lejos. Déjeme seguir diciendo, y habiendo ellos encendido fuego. Ahora habla de ellos, de otro grupo, y no se está refiriendo a gente que sigue a Jesús, sino espectadores de lo que le va a pasar a Jesús, y seguramente algunos aplaudiendo de lo que está pasando. Y dice que habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y dice, y Pedro se sentó también entre ellos. Wow. Ahora el que sigue dice 56, pero una criada, una mujer del servicio allí, al verle sentado al fuego, se fijó en Pedro. Otro discípulo, ¿verdad? Sí. Dice que la mujer, también estaba con Jesús, dijo así en voz alta. Y Pedro de inmediato, 57, pero Pedro, no, mujer, no le conozco, ¿de quién está hablando? Yo no. Luego entonces un poco después, una hora, 2 horas, no se dice cuánto tiempo, viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, el tercero, otro, afirmaba diciendo, usted se le nota que es Galileo, que es discípulo, no lo puede negar. Y entonces, ¿qué dice? Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía estaba negando, el gallo cantó. Y el verso 61 dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, paticas, ¿para qué las tengo? Salió de allí, pero dice, se fue afuera. Y el verso termina diciendo, lloró amargamente. Mire, este texto nos regala unas características, estén bien pendientes, unas características de qué le acontece a un creyente cuando algo sucede y comienza a seguir a Jesús de lejos. Pedro le seguía de lejos, ¿sí? Entonces, permítanme exponerles de manera con este texto
¿Qué es seguir a Jesús de lejos? Número uno, según el verso 55, seguir o quien sigue a Jesús de lejos depende del fuego de otros. ¿Sí? Dice que otros prendieron el fuego, ellos prendieron el fuego y ahí él se arrimó. El término fuego en la Biblia es característico de fervor, ¿sí? De entusiasmo, de mi pasión por el Señor, de lo que yo tengo adentro por seguir al Señor. Pero Pedro ahora no está dependiendo de su fuego, está calentándose con el fuego ¿de qué? De otros. Y esos otros no son otros seguidores de Cristo, sino son otros que no están siguiendo a Cristo. Entonces, un creyente que pierde ese fervor, ese entusiasmo y ahora está calentándose con el fuego de otros, entonces nos dice, ay, este como que está más bien como retiradito. No se sabe si es allá o si es acá y está en esa lucha, en esa dificultad. Vea, un hombre de tanta altura que llegó a ser el líder pasó por un momento difícil. Yo recuerdo que cuando me convertí, di mi vida al Señor, empezaron los días más hermosos, me enamoré de Dios, estaba pero enamorado, tragado del Señor, quería estar, hasta en mi casa me regañaron, pues si quiere, lleve la cama y váyase a vivir a la iglesia, porque yo no salía de la iglesia. Y fueron como 2 años larguitos en ese entusiasmo, pero vino un momento difícil y un fin de año fue complicado. Que la graduación, que salir del 11, que la familia quería no sé qué, y entonces fueron como unos 2-3 meses llorando amargamente de haber perdido eso. Y me estoy acordando porque estoy leyendo algo en la Biblia que le sucedió al apóstol Pedro, ¿sí? Al apóstol. Su fervor ha decaído y en lugar de contagiar a otros lo están contagiando. Ahora, número 2, quien sigue a Jesús de lejos, según el verso 55, trata de acomodarse entre ellos. Dice el texto, se sentó entre ellos. Ese sentarse quiere decir encontrar un espacio, acomodarse, tratar de aparentar que es de los otros y que no es de estos. Y hay momentos en que un creyente está en esa confusión, en esa dificultad, y entonces le pasa eso. ¿Sí? Le pasa eso. Pero déjeme decirle esto: ningún seguidor de Jesús podrá acomodarse en el ambiente de los que no siguen a Jesús. ¿Sí? Ninguno va a sentirse cómodo. Y si llega a hacerlo, definitivamente está en riesgo de terminar como ellos. ¿Sí? Tenemos que saber eso. Ninguno, yo no me voy a sentir cómodo, estoy pasando tal vez esa dificultad, traté de volver a lo de antes, traté de otra vez de aceptación de los de afuera y eso, pero me sentí como un burro entre las vacas y no me fue bien y no, este no es mi sitio, si yo ya había salido de acá, ya no. Y entonces eso de llorar, entonces eso es importante, estaba en riesgo. Número 3, verso 57, la mujer que le dice, usted es de los seguidores de Jesús, sí. Y dice Pedro, no lo conozco, mujer, no lo conozco. Número 3, quien le sigue de lejos, niega su fe. ¿Quién le sigue de lejos qué? Niega su fe. Y el apóstol diciéndole que no lo conoce, si lleva los últimos 3 años caminando con él. Recuerde que Pedro fue uno de los primeritos cuando Andrés, su hermano, llegó a Jesús, estuvo una noche con Jesús hablando con él y contándole todo. Y al día siguiente rápido Andrés va y busca a Simón y le dice, hallamos al Mesías, al maestro. Y rápido viene y Pedro es uno de los primeros, ahora está diciendo que no lo conozco. Definitivamente está pasando por un momento difícil. Cualquiera de otro cristiano, otro discípulo o un pastor, ya rápido hubiera dicho, no. Este Pedro era falso, descartémoslo, la patada para afuera y pues que venga otro. Pero el Señor no nos trata así. Si nos tratara así, ustedes tendrían otro pastor y no al pastor Omar. Porque yo pasé por esto que está leyendo aquí. De en un momento seguir al Señor de lejos, difícil mi juventud. Sí. Mire, cuando alguien sigue de lejos, niega su fe. Porque está cuidando más su apariencia o reputación que honrar el nombre del Señor.
seguir a Jesús significa fijarse en el que está delante. Y cuando dejo de mirarlo a Él y me miro a mí mismo, ¿comienzo a qué? A fallar. Recuerde que Pedro tuvo la con todo y eso, Pedro es el único que caminó sobre las aguas mirando a Jesús, porque también era atrevido y su fe y eso. Pero era así, era una montaña rusa. Un día estaba en la gloria de Dios y por la tarde estaba en el infierno el Pedro. Le costaba mantenerse y ¿cuánto nos identificamos con Pedro, hermanos? La verdad es que sí. O no, a ver, pongan caras de Señor, que Dios nos ayude, ¿verdad? Número 4, según el verso 58, dice que quien sigue a Jesús de lejos se confunde con sus convicciones. El hombre le dice, sí, usted es. Y él dice, ya no dice yo no le conozco, sino ya dice yo no soy. Y está hablando de él. Y él mismo entonces está confundido con sus convicciones, ¿sí? Ya duda de quién es. Si soy creyente, no soy creyente. Y entonces está en esa disyuntiva, en ese problema. Y número 5, quien siga a Jesús de lejos no solamente termina mintiendo, sino que termina maldiciendo. ¡Ay, por Dios! En el verso 60 del capítulo que estamos leyendo, el hombre le dice y dice que lo negó. Pero si leemos esa misma cita en Mateo 26, 74, lean Mateo 26, 74, dice que comenzó a maldecir y jurar que no lo conocía. No solamente a decir no, a mentir, sino a maldecir. ¿Usted sabe qué significa maldecir? No vaya a decir ningún ejemplo, no. No, groserías y maldiciones y cosas. Uy, ¿cómo así? Seguramente, ¿cuándo fue la última vez que Pedro había dicho algo así feo? Hacía más de 3 años atrás. Eso ya lo había dejado atrás como pescador que se respete, como o placer o algo así, pero tenía un lenguaje feo. Pero eso ya había pasado y se le acordó por allá otra vez y volvió a decir algo feo que gracias a Dios no fue registrado en la Biblia que fue lo que dijo, sino simplemente maldecir. Mire la condición, pobrecito Pedro está en una situación. Mire, nunca será correcto oír de la boca de uno que siga a Jesús alguna expresión de maldición. Nunca se le va a ver bien. La característica principal de un seguidor de Jesús es que habla y bendice. Como dice en Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Sí? No maldigáis. Ahora, si nosotros terminamos aquí la predicación y en ese verso, y Pedro saliendo lloró amargamente, pues nos perdimos el líder principal de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Lloró. La Biblia no cuenta cuánto le costó a Pedro reflexionar, procesar y volverse a acercar al Señor. No cuenta los pasos ni los días. Pero luego, cuando vuelve a aparecer Pedro, el día de la resurrección del Señor, comenzamos a encontrar a un Pedro ya ahora diferente. Y entonces podemos hablar del Pedro siguiendo a Jesús de cerca, ¿sí? Siguiendo a Jesús. Y nos muestra, y es interesante que no use a otro para hablar de qué seguir de cerca, sino al mismo Pedro para decirnos, se pudo arreglar la situación que él tenía. Así que miremos eso. Antes de hablar de eso, me detengo un momento en el verso 61. Me gusta ese verso 61. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Esto es reconfortante. Escúcheme, esto es reconfortante. Para alguien que está en un momento crítico, difícil, esto es importante lo que dice el verso. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Escúcheme, yo creo que esta mirada del Señor hacia Pedro no es una mirada de acusación. Creo que es una mirada de restauración. Yo creo que esta mirada del Señor no es de juicio, es una mirada de misericordia. Yo creo que esta mirada del Señor no lo está condenando, lo está invitando al arrepentimiento. Yo creo que esta mirada está diciéndole a Pedro, yo puedo aún confiar que algo va a pasar contigo. Es la mirada del Señor. Y es eso, hermanos. Y yo puedo decir entonces,
que aunque alguno, escuche esto, aunque alguno haya bajado su pasión por Jesús, aunque alguien le esté siguiendo de lejos, definitivamente el Señor no retira su mirada. Ay, eso sí que nos hace. Si el Señor hubiera retirado su mirada de mí, no hubiese sacado algo bueno de esos meses que pasé en ese seguirle de lejos, y ahí hubiese acabado mi vida espiritual. Pero el Señor me miró, me restauró y luego me llamó al ministerio y ahora soy su pastor. ¿Tendrían ustedes otro pastor? Pero es la obra de Dios. Así que me encanta que el verso diga: entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Ahora él se sintió acosado, acusado, él lloró con amargura, pero la mirada le recordó que todavía podía contar con la presencia del Señor. ¿Estamos, hermanos? Luego entra en un par de semanas, no especifica la Biblia lo que haya pasado, pero déjeme hablarle a través de Pedro que es seguir a Jesús de cerca. Miremos, Lucas 24:12. Lucas 24:12. Dice: sin embargo, Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro. Cuando miró dentro, vio solo las vendas de lino y volvió a casa asombrado por lo que había sucedido. Ahora, yo estoy leyendo solo ese último verso, pero déjeme decirle que antecitos de ese verso dice que unas mujeres cristianas que habían ido al sepulcro vinieron diciendo: el Señor no está, el Señor resucitó. Le hemos visto, hablado. Y la mayoría de los discípulos que estaban ahí reunidos, entre ellos Pedro, le dijeron: estas hermanas se les corrió el champú, están locas. Si usted lee ahí, dice que las trataron de locas. Cuidado, hermano, cuando alguien le diga algo de Dios, péselo bien antes de que usted vaya a juzgar. Cuando dice que las tildaron de locas, el verso siguiente dice: sin embargo Pedro, note eso, sin embargo Pedro. Ahora Pedro tiene una distinción aquí, porque no se deja llevar por lo que los otros están haciendo, sino que él de inmediato sale corriendo y quiere tener un encuentro con el Señor resucitado. Y esta es la primera característica de alguien que sigue a Jesús de cerca. Si estás siguiendo a Jesús de cerca, estás corriendo a tener un encuentro con Él. Esto es interesante. Lo que es pasar de lejos a lo que es pasar de cerca. Salir corriendo significa que no necesitas, escuche, no necesitas esperar que sea domingo para encontrarte con el Señor, sino que primer día de la semana, amanece el lunes y lo primero que quieres hacer es buscarle a Él allá en tu cuarto, donde estás, pedir su ayuda, estar con Él. Amén. Que llega el domingo, amén, de un aplauso, está bien. Que llega el domingo y el domingo, ay, es que es el único día que puedo. No, sino que aunque sea el único día que puedas madrugar, eso, pues lo primero que quieres hacer, ese es el día del Señor y yo quiero ir y adorarle y no tengo problema. Esa es una característica de alguien que quiere seguir al Señor de cerca. Ahora Pedro se está destacando como alguien que actúa diferente a los demás. A los demás en cuanto a sus propios discípulos, hermanos en la fe, y ahora él está tomando la iniciativa. Ya no se le ve de lejos, sino más cerca. Segundo, Juan 21:17. Juan 21:17 y 18. Le preguntó por tercera vez. Usted va a recordar esa conversación entre Jesús y Pedro. Por tercera vez el Señor Jesús le pregunta a Pedro, ya resucitado: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció por el hecho de que le preguntara por tercera vez si le quería, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. No le dijo: Pedro, no me sirves para nada, vayas al infierno. No, lo restauró, apacienta, le dio un oficio y le dice: te aseguro, estas palabras nos cuesta entenderlas, te aseguro que cuando eras más joven, ¿sí?, te ceñías la túnica dispuesto a ir a donde querías. Pedrito, ¿no es verdad que usted a veces hacía lo que se le venía a la cabeza? Lo decimos en otros términos, ¿no? Lo que se le da, bueno, eso.
Ahora dice el Señor, pero cuando seas viejo, es decir, ahora que vas a madurar, que vas a crecer, que vas a acercarte, tendrás que extender tus manos y otro te ceñirá la túnica y te llevará donde no quieras. ¿Qué significan, pastor, esas palabras? Bien sencillo, quien sigue a Jesús de cerca se somete al plan de Dios. La tiene la revelación, la escribió, la grabó. Quien sigue al Señor de cerca se somete al plan de Dios. No es lo que me guste, no es si me disgusta hacer tal cosa, ahora quiero hacer la voluntad de Dios. No estoy para agradarme a mí mismo o agradar a otros, quiero agradar a Dios. Número 3, Hechos capítulo 2, verso 14 al 17. Entonces Pedro se puso en pie junto con los otros 11. Levantó la voz y dijo: judíos y todos los habitantes de Jerusalén, préstenme atención a lo que les voy a decir. Quédense bien con lo que os voy a decir. Estos no están borrachos como vosotros comentáis o suponéis, pues solo son las 9 de la mañana. Se trata de lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y la predicación de Pedro sigue. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Vino la presencia del Espíritu Santo. Los creyentes están hablando en idiomas maravillosos que ellos, como gente iletrada, pues no conocían. Los medos, los persas y demás que están allí, están escuchando. ¿Y quiénes son estos que son políglatas y están hablando otros idiomas, maravillas de Dios? Y lo que pasa es que se emborracharon, se la fumaron verde y todo. Y Pedro se levanta y dice: no, un momentito, no están borrachos, son apenas las 9 de la mañana. Tal vez ustedes no saben, pero escúchenme, por favor, préstenme atención. El profeta Joel habló en el tiempo atrás de algo que iba a suceder y hoy está sucediendo. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces les explica qué es. Para nada estamos viendo a un creyente que está siguiendo a Jesús de lejos. Ahora vemos a alguien que toma la iniciativa, que es el primero. Y entonces podemos decir este enunciado: quien siga a Jesús de cerca encontrará muchas oportunidades de testificar de Jesús. Alguien hace un comentario negativo, alguien hace una crítica, alguien hace cualquier cosa, y siempre el que está siguiendo a Jesús entonces va a opinar algo a favor. No importa si lo van a aceptar o no las personas, no importa si van a decidirse o no, pero quiere siempre no negar al Señor, sino promocionarlo. Mire, Pedro pasó de decir no lo conozco a decir: espere un momentito, es Jesús. Es el cumplimiento, es la razón, es la esperanza. A Él lo crucificaron, pero ahora le seguimos porque Él se levantó de la tumba, de la muerte, y es nuestro líder. Y está dispuesto a testificar. Quien sigue a Jesús de cerca encontrará muchas oportunidades para testificar de Jesús. Otra más, Hechos capítulo 3, versos 6 al 8. Entonces Pedro le dijo a un hombre: no tengo plata, no tengo dinero. Ese ni oro no significa que no ores, sino no tengo dinero, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole de la mano derecha, levantó a ese paralítico. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos y se puso en pie de un salto. Empezó a caminar, entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Mire, este milagro, hermanos, este milagro es el primero realizado ya no por la presencia de Jesús, sino por un discípulo de Jesús. Por primera vez en la Biblia se nos narra que un milagro ocurre porque ya no Jesús, hablo de la presencia corporal, no, está su presencia espiritual, pero es un discípulo de Él el que ahora está haciendo un milagro como estos. ¿Y quién es ese discípulo? El que había tenido unas 2 semanas o una semana terrible de llorar amargamente porque ahora está en otra condición. Nos está diciendo: esperen, mi vida no acabó el día que lloré y que le negué. Mi vida siguió, me arrepentí, me levanté, el Señor me restauró y ahora estoy aquí haciendo quedar bien el reino de Dios. Encuentra ahí a la entrada del templo a ese hombre, le dice: no le voy a dar dinero,
pero le voy a dar algo que sí tengo. Mire qué convicción. Y yo digo esto: quien sigue a Jesús de cerca está convencido que tiene el respaldo y poder del Espíritu Santo. Usted y yo vamos a ser pero diferentes con la presencia del Espíritu Santo. Ni nos vamos a parecer. En algún momento usted se va a mirar al espejo y va a decir: wow, ni desapareció totalmente el que era. Cuánta obra preciosa Dios está haciendo a través. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué diferencia. Y hay más. Hechos capítulo 3 versos 12 y 13, que es contiguo a esto de la sanidad del hombre. ¿Sí? Al ver esto Pedro, porque el milagro, escuche, el milagro de la sanidad del paralítico, porque 40 y algo de años llevaba paralítico, lo conocían todos. Así que no estaba por ahí alguien atreviéndose a decir: no, ese estaba simulando que era paralítico. ¿Cuál simulando? Si era mendigo hace más de 40 años. Había total evidencia que era un milagro. Pero producto de ese milagro, entonces comenzaron como a Pedro a endiosarlo, como a decirle: uy, pero tremendo usted. Entonces mire lo que es lo que sucede. Al ver esto, Pedro les habló así: israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiera sido nuestro poder o nuestra piedad lo que ha hecho andar a este hombre? No somos nosotros, está tratando de decirlo. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste ya había decidido ponerlo en libertad. Y de ahí en adelante Pedro está diciendo: no fuimos nosotros. El Jesús que fue crucificado, que resucitó y que realmente es el Hijo de Dios, nuevamente ha regresado con poder para mostrar sus señales. Nosotros apenas somos sus siervos y a través de nosotros se efectúa ese poder. Y entonces llegó a este enunciado: quien sigue a Jesús de cerca no se exalta, reconoce y glorifica a Dios por sus logros. Hermoso, ¿verdad? Por eso menciono que si nos hubiéramos quedado con el Pedro allá atrás, perdimos el líder de la iglesia. Pero ahora vemos a un hombre, yo creo que, bueno, no los acuso, pero yo creo que la mayoría de creyentes tienen su tiempo del primer amor, de andar ferviente con el Señor, y también pasan por un momento de, tal vez alguno no lo haya pasado, y no le digo que tenga que pasar, no, bíblicamente no es que tenga que pasar. Pero la verdad es que a veces cuando pasamos por ese tiempo y el Señor nos restaura de eso, el estado posterior o el llamado, la bendición de Dios llega a ser grande. Solo por la misericordia de Dios. Y aquí hay un Pedro que no se parece nada a ese que estaba allá, un hombre que está siguiendo a Jesús muy de cerca. Y podemos seguir todo el libro de los Hechos, pero déjeme decirle un par de cosas más. Hechos 4, Hechos capítulo 4, verso 8. Pedro, verso 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y sigue el tema. Pero la frase es que Pedro está ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. Quien sigue a Jesús de cerca permite en su vida el obrar del Espíritu Santo. Uy, era la mejor de todas y no. Quien sigue a Jesús de cerca le permite al Espíritu Santo manejar su vida. Esto es importante, hermanos. Esto es importante. Y Hechos capítulo 5, verso 3. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has dejado que Satanás te convenciera para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras para ti una parte del precio del terreno? Esta es del capítulo 5, nos está narrando algo que pasó en medio de un culto, de una pareja que muere por mentir, y Pedro está dirigiendo el culto y está diciéndoles: no debemos mentir al Espíritu Santo. Pero todos están: uy, qué autoridad que es. Aquí vemos a alguien que está siguiendo a Jesús de cerca. Quien sigue a Jesús de cerca no se deja engañar porque tiene discernimiento. Y apenas he mencionado 5, 6, 7 características
de alguien que siga a Jesús de cómo, de cerca. Ese mismo había tenido una experiencia triste de seguirle de lejos y definitivamente Pedro decidió, no, es mejor de cerca. ¿Qué decidió Pedro? Es mejor de cerca. Ahora escúcheme, le hablo a usted, cierre sus ojos por favor. Cierre sus ojos y mientras usted cierra sus ojos déjeme decirle esto. Atiéndame por favor, o mejor déjele este minuto al Espíritu Santo. Querido y amado creyente, hijo de Dios, hija de Dios, al igual que Pedro, usted, yo, muchos de nosotros hemos vivido la experiencia de seguir al Señor de lejos. Algún momento perdimos esa pasión y eso. Eso no es lo que Dios desea. Lo que la Biblia dice es que Jesús aún sigue mirándonos, invitándonos con su mirada a restaurarnos. Nos invita a acordarnos de sus palabras y a consagrarnos a Él. Volvernos al Señor es disfrutar la delicia de seguirle de cerca. Pedro terminó sus días viviendo cerca de Jesús.